tanto tú entiendes en tu mente, en tu corazón, que como congregación tú debes recordar la obra de Cristo? Yo veo que nosotros lo hacemos una vez al mes y eso aún así es mucho. Hay congregaciones en la actualidad que cada domingo lo hacen. Todos los domingos. Y eso es una bendición. Pensar que no debemos de hacerlo o hacerlo una vez o cada 2 años, para mí es no entender la magnitud de la obra del Señor. Siempre hay las excusas. Yo lo recuerdo en mi corazón, en mi vida. Esa es la poesía. ¿Cuánto entendemos aquí que la práctica tiene una enseñanza a los demás de lo que nosotros en verdad hacemos continuamente? El deseo de hacerlo constantemente indica lo que en verdad hay en mi corazón. Pero cuando decimos, el Señor sabe lo que hay en mi corazón, es una excusa para hacer las cosas cuando yo quiero y como quiero. Y yo me excuso ante el Señor, y como tú me comprendes, pues todo está bien. O sea, yo me justifico. Pero el asunto debe estar ahí, en un análisis interno, donde yo me tengo que preguntar, ¿realmente es eso verdad en mi vida? ¿O es simplemente para quitarme un peso, una carga, un problema? Eso es lo que yo debo de vigilar. Si en verdad lo primario en mí es que yo no quiero hacerlo porque me libero de un tiempo. Por ejemplo, hoy nosotros posiblemente no celebremos la comunión porque Francisco no está aquí, pero eso no es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos ahora, pero lo vamos a hacer más seguido, porque va a terminar más rápido el tiempo para el próximo mes. ¿Comprende? Entonces no lo hacemos porque Francisco tiene ya la experiencia, está envuelto en esto, sabe dónde está cada cosa, y queremos tener un servicio en calma, y más hoy, que hoy comenzamos un poquito tarde y con algunos inconvenientes. No sé si ya tenemos la grabación. Sí, está bueno, entonces perfecto, ya están oyendo todo lo que dijimos, pero qué bueno, como quiera que sea, esto es importante que se entienda dentro de lo que es la comunión. Entendiendo que ya está la grabación, vamos entonces a entrar, hermanos, a leer este párrafo, este capítulo 30, que habla de la cena del Señor, y vamos a leer ese primer párrafo. Yo quiero que me encontrara un hermano voluntario que lo quiera leer, este primer párrafo. La misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Una parte de este párrafo que a mí me llama la atención es para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él. Tendríamos que analizar eso. Este párrafo nos va a llevar un buen tiempo a nosotros acá. Y se los digo de verdad, con mi corazón en las manos, porque necesitamos entender qué es lo que esto significa. Y aquí hemos estado constantemente hablando de que nosotros debemos tener cuidado de que no son las formas, sino el principio mismo lo que envuelve. A veces hacemos tanto énfasis en la forma, cómo tú lo haces, dónde tú colocas el vaso, qué pones en tal lugar, qué tipo de bebida le pones, qué es lo que tú haces, y qué tipo de pan tú comes. Es la forma, y nosotros no vamos directamente al principio, que es lo que el Señor quiere ver. El Señor quiere ver qué es lo que tú ves cada vez que tú tomas esa copa y tú tomas ese pan. ¿Qué es lo que tú ves en tu corazón? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Cuál es el compromiso? ¿Envuelve esto algún tipo de compromiso o no? Entonces nosotros vamos a ver esto en las Escrituras, a ver si en verdad que cuando nosotros hacemos eso, nos encerramos en un tipo de compromiso con el Señor. Porque yo no puedo ser creyente,
participar de las cosas del Señor, decir yo te amo, pero Señor, yo no tengo un compromiso contigo. Entonces, cuando yo no tengo un compromiso con el Señor, nada de lo que yo haga de manera práctica, de forma visible, tiene sentido. ¿Sí me pueden entender? No tiene sentido yo decir, Señor, yo te amo con todo mi corazón, tú eres la luz de mi vida, tú eres mi Salvador, pero yo no hago nada que me comprometa a mí para servir al Señor. Cuando yo tomo ese pan y ese vino, yo estoy diciendo, Señor, tú me salvaste a mí. Tú tienes propósito en mi vida. Encuentro enseñanza en tu palabra que tú, al llamarme, me diste una capacidad que es un don. ¿Qué hago con eso, Señor? ¿Qué debo de hacer? Hermano, para mí es de mucho gozo cuando yo veo el servicio de ustedes, de los hermanos. Esta mañana para mí, al entrar ahí, me alegró el alma. Cosas sencillas, ¿no? Cosas que parecen no tener sentido. Pero podrían no hacerlo. Ya yo llegué, ya yo vine, ya eso es todo. No tengo que limpiar ni no tengo que hacer nada, que se caiga el que se caiga, que se agarren bien. ¿Entiendes? Y ya. Pero no, estamos pensando en un compromiso que con los hermanos que han de llegar, con la iglesia, y yo digo, wow, ¿quién puso esto? ¿Quién lo pone? Nosotros no nos damos cuenta que eso es parte de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Pero lo hacemos sin darnos cuenta, lo hacemos porque hay que hacerlo, pero no, es que hay algo que ya el Señor hizo en nosotros. Hermano, un incrédulo difícilmente hace eso. Si lo hace es para que tú veas que él es una tremenda persona. ¿Entiendes? Que él le gusta hacer las cosas para que vean que él sí hace. No, nosotros lo hacemos prácticamente como si fuera algo automático, sin darnos cuenta, sino que lo hacemos con amor. Y eso es lo que el Señor ve. El compromiso de los hermanos, ayudar a Marianela para traer el desayuno, ponerlo en su sitio. Wow, la preocupación por todo. Eso es parte de lo que el Señor pone en nuestros corazones. O sea que eso nos dice que nosotros venimos y decimos, Señor, este pan y esta copa es en tu nombre, es porque nosotros tenemos ya una vida práctica detrás. ¿Entiendes dónde estamos plantados? No podemos decir hago cosas para el Señor simplemente de boca, sin una vida práctica, que se note, que se vea. Es como el hermano Francisco desearía estar aquí con todo su corazón, pero la verdad es que es muy prudente. Si alguien está enfermo, no, imagina que todos nos enfermemos, tenemos que suspender. Aquí hemos suspendido porque todos se nos han enfermado. La mayoría dice, pero ¿qué hacemos? Nada más hay 2 que están buenos, que están sanos. Y ustedes saben que hemos tenido que suspender por eso. Entonces no es una buena decisión que cuando alguien está así, más en estos tiempos, para no afectar a los demás. Gracias al Señor porque la mayoría están sanos hoy. Yo quiero ver esa primera parte de este párrafo, cuando dice, la cena del Señor Jesús fue instituida por Él. Fue por Él. La misma noche que Él fue entregado. Mi hermano, fue esa misma noche. Imaginemos nosotros al Señor. La calma, la paz, entendiendo Él todo lo que iba a pasar. Porque dentro de los discípulos podría haber sido una posibilidad. Todavía puede existir un escape, una manera de que no exista. Es que el Señor dijo, hasta aquí, ahora, ya me voy. Y cada vez que ustedes tomen este pan y esta copa, háganlo en memoria de mí. Esa cena fue una despedida de su ministerio y de la responsabilidad que tendrían los que estaban sentados ahí de cumplir con lo que Él ya antes le había dicho. Vayan y hagan discípulos. Y es interesante que aún en eso el Señor tiene que trabajar con nosotros, porque tuvo que hacerlo con ellos. Tan pronto ellos vieron que el Señor fue sacrificado, fue llevado a la cruz, ¿qué pasó en ellos? Dice, ellos no dijeron, ahora sí, vamos a ser discípulos, vamos a trabajar. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. Tuvieron miedo, tuvieron temor. El Señor, en su amor y en su misericordia, Él sabía que tenía que hacer algo más. No los abandonó como le prometió.
tuvo que aparecérsele. Porque por la debilidad del ser humano, la contaminación del pecado, ¿qué fue lo que trajo en ello? La protección de una vez. Que no me vaya a pasar lo mismo que le pasó a él. No dudo la desconfianza en de si en verdad todo lo que el Señor le había dicho era cierto, porque ¿cómo es posible que pasara esto con él? Pero es que ya el Señor en la misma institución de esta Santa Cena te había dicho de que ese era su ministerio, de que a eso fue que él vino. Y que esto que ustedes están tomando un pan, esto, tómenlo como si esto en verdad, esto es mi cuerpo. Y ese vino, pues eso puede simbolizar la sangre. Por eso es que nosotros creemos que está hablando de algo que va a ser representativo, que va a ilustrar lo que en verdad es la actividad del creyente. Yo vivo para ver a ese Cristo sacrificado por mi pecado. Derramó vida en su sangre. Y yo vivo como cristiano todos los días comiendo de ese pan y de esa copa. ¿Qué significa la palabra comer? Ingerir algo que va a ser de provecho para mi organismo. Cuando nosotros decimos que comemos al Señor, estamos hablando de todo lo que Él significa, introducirlo en nuestra vida para alimentar el alma. ¿Lo pueden ver? ¿Ustedes creen en verdad que al Señor le estaba interesando? Tiene que ser de esta manera y con la copa similar. Preocúpense que la copa sea curveada como esta y de esta manera y de la misma forma que estamos aquí sentados. No. Está interesado más en que tú entiendas lo que significa. Y es notable que a pesar de todo, el Señor mismo se lo estuvo diciendo, ellos no lo entendieron. No lo entendían. Al contrario, querían que Él desistiera, que se librara de eso. No queremos que esto pase contigo. Pero Él dice, es que ha llegado mi hora. O sea, una hora establecida en la eternidad. Un momento específico, un programa bien elaborado, sin fallo ninguno, y como dijimos hace un momento, la paz del Señor. No estaba hablando con terror, con miedo. Y sería normal que alguien, cuando sabe que ha cometido algún tipo de delito, está en la cárcel y él sabe que ya están preparando todo el lugar donde él va a ser sacrificado, él sienta terror y pánico, porque el ser humano no está capacitado para entender la muerte, y más de forma súbdita, rápida, violenta. Morirás en 2 horas. Esas 2 horas serán un tormento. El Señor estaba en paz, porque su hora había llegado y estaba pensando en ti y en mí. Señor, todo lo que me diste, todos están bien. Dice el capítulo 17 de Juan. Ni uno se ha perdido, ni uno solo. Todo va perfectamente. Y ese era el gozo. ¿Por qué? Porque lo hizo por amor. Cuando tú haces algo porque amas, te da gozo, te da paz. Estás diciendo el sacrificio vale todo. Ellos no lo entienden, pero Él sí lo entendía. Sabía que iba a causar dolor, Él iba a tener sufrimiento, pero Él lo había decidido. Y esa es la parte importante. Fue instituida por Él mismo. Él dijo, esto debe de hacerse, recuerden, porque esto no es un asunto de ustedes, esto viene de algo más alto, de una dimensión más profunda, donde está Dios. Uso la palabra profunda simplemente para que nosotros podamos entender de que hay cosas que se escapan de nuestra mente.
que se pierden. Y nos encontramos con esta realidad de esta escritura, tratando de entender lo que el Señor nos está diciendo, y nosotros ahora podemos tal vez entender más hoy que los mismos discípulos que estuvieron presentes. Pero póngase en los pies de aquellos discípulos que tuvieron que presenciar directamente la pérdida de su Señor. No estará con nosotros. Dios sabía que iba a ser de gran aliento, de gran fuerza verlo de nuevo, saber que está vivo. Esa fue la fuerza cuando dijeron: nuestro Señor vive, vive, lo vimos, lo palpamos. Claro que muchos iban a decir: esto es falso hasta el día de hoy, eso fue un invento. Si no, vaya a lo que es la teología de la liberación. Están tratando de destruirlo todo, para ello entonces traer sus propias convicciones de lo que ellos ven en cada texto de este libro que llaman Biblia, que es un libro falible, un libro con muchísimas fallas históricas, fallas de todo. Ellos quieren reformar todo, para ello entonces decir: es como nosotros decimos. Y mi hermano, tengo que decir que yo no tengo nada en mi corazón contra los pastores de estos tiempos, sino sumamente preocupación, porque están dejando calar en sus iglesias muchas de las cosas que le proponen los hombres. Están transformando la iglesia, y ¿saben qué te dicen? Si no te montas en este carrusel, te quedas atrás. Ellos necesitan ir delante, montando sus caballos al ritmo de lo que el mundo les dice, siguiendo la dirección que el mundo le dice. Pero lo hacemos con el Señor. Pero estás utilizando los métodos y la forma y las influencias de ellos para traer a la iglesia para que funcione y yo tenga más personas, más gente, iglesias animadas, iglesias fuertes, pero con los métodos que en verdad cambian lo que son las estructuras de principio en la vida de la iglesia. La moralidad destruida. Valentín y yo veíamos anoche una película que tiene un significado muy, muy importante. Se trajo a un escritor del siglo XVIII y se trajo al tiempo, en ese momento, el 2005. Y él no entendía la moralidad que teníamos hoy, cómo se podía haber destruido tanto. Y es un escritor real. Su escritor todo el tiempo estuvo centrado en lo que era la santidad de la iglesia y del pueblo de Dios. Y traer a ese hombre al 2005, él dijo: pero esto se está destruyendo, esto no es. Él veía a los niños, en una parte vio a un niño mirando como si nada en el televisor, que se estaban besando. Dos personas. Dice: pero si él se metió, pero ¿cómo es posible? Y el niño: pero este hombre está loco, quita, ellos no son pareja, eso están fingiendo, eso es actuación, quita, yo puedo ver, como si no pasara nada. Él no podía entender que un niño podía estar mirando ese tipo de acciones que estaban reservadas para un tiempo más adelantado. Entonces ahora se llama adelanto, rompiendo mitos. Estamos más abiertos ¿a qué? A dejar pasar la inmoralidad a la edad que sea. Entonces todo se va cambiando de tal manera que nos vamos acostumbrando y ya también lo vemos normal, como que nada está pasando. Si no, pregúntenle a nuestros millennials que tienen una mente más abierta y van peleando con los famosos, con los pobres boomers que no saben para dónde van, y de verdad también a nosotros nos metieron muchísimas cosas que no deben de ser, como un sentido de autoridad que en verdad no debería de existir, pero el odio, el pleito a las generaciones pasadas, que eran mucho más morales y más ajustadas a la escritura, para yo entonces ahora traer y forzar una libertad que no es la que el Señor nos ha estado diciendo. Ahora, eso me habla a mí de un mundo que posiblemente nos esté anunciando ya la llegada del Señor.
pero no conocemos todavía la paciencia del Señor. Puede ser que aún la paciencia del Señor todavía sea más larga y todavía tengamos 2000 años más en este mundo. Pero lo que vemos es terrible. Imaginémonos ahora nosotros en este tiempo que alguien se pueda trasladar al 2060. ¿Dónde estará la iglesia de Cristo? Con lo que hoy nosotros estamos haciendo y estamos permitiendo. ¿A dónde llegaremos? ¿Dónde estaremos? ¿Todo será artificial? ¿Todo será automático, mecánico? ¿Estaremos dependiendo de lo que nos digan todas las sugerencias programadas en un aparato? ¿Tendremos robots predicando detrás del púlpito? Y nosotros, seres inferiores, porque ya estos sí saben, tienen todo el conocimiento. Ya los hombres dejaron de instruirnos porque ellos no son tan capaces como meter información en una máquina y que ellos sean los que nos enseñen. Vamos a ir perdiendo el sentimiento, vamos a ir perdiendo esa actitud de sensibilidad que nos hace hablar desde ese punto de partida. Nuestra sensibilidad, lo que en verdad el Señor puso en nosotros para que podamos tener relaciones humanas. ¿Cómo será el mundo? No lo sabemos, pero de una cosa estoy seguro: Dios siempre va a tener un remanente, y ese remanente va a ser despreciado y va a ser visto como anticuado. Ahora dígame, ¿cuándo ha sido diferente? Siempre el remanente reservado por Dios ha sido desechado y despreciado. En el mismo pueblo judío, en ese mismo caminar después de salir del pueblo de Egipto, los que estaban más cerca de Dios eran vistos como seres insoportables. Los profetas, cuando se paraban en el templo, en la puerta de la ciudad para decir palabra de Jehová, ¿a qué viene? Nunca es bueno. ¿Por qué? Porque las personas se inclinan a hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué hacemos todo esto con la Santa Cena? Mi hermano, porque la Santa Cena no es simplemente una formalidad. Es decirnos cada vez que lo hacemos que yo tengo un compromiso con Dios. No es hacerlo de una manera que me saque las lágrimas, que me haga ver tremendo. Atribuirle a ese pan una capacidad enorme para que yo crea que en ese pan está Dios mismo entrando en mi vida, todo su cuerpo. Eso no es lo que el Señor le quiso traspasar a aquellos hombres allá. Fue compromiso. Lean bien los textos. Por eso es que Pablo se molesta cuando ve que no lo han entendido, cuando dicen venimos a celebrar ese tiempo que el Señor dijo. Ahí eso era comida de todos los tipos. Entonces las personas que más tenían posibilidad de traer los platos más hermosos, más llamativos, más caros, y los otros llevaban allí un pancito con mantequilla tal vez, y decía, ¿y dónde me meto yo? Porque yo no me da vergüenza. Y Pablo vio esto como una atrocidad. Esta comelona, esta pretensión del pueblo de Dios. Dice que no han entendido nada. Y noten esos pasajes de 1 Corintios capítulo 11. Lo está llevando a un compromiso con el Señor. Lo que esto significa, dice, yo mismo tuve que haber aprendido esto, que el Señor mismo, la noche que tomó pan, esto fue lo que nos dijo. ¿Qué han entendido ustedes? 1 Corintios 11, 23, ¿quién lo tiene? Y hasta el 26. Ese es el pasaje que siempre leemos en ese entonces. Quiero que alguien lo lea, 23 al 26, para que veamos qué fue exactamente lo que el Señor le estuvo diciendo. Y mi hermano, debido al tiempo, me voy a quedar, va a ser más corto que nunca hoy, me voy a quedar aquí en este verso, nada más hoy.
Primera de Corintios capítulo 11, 23 al 26. ¿Quién lo tiene? Ok. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieseis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ustedes creen que esa palabra anuncio no fue un apaga la luz de esas personas que estaban ahí? El propósito es: digan quién es Cristo. Enséñenle al mundo quién es el Señor. Pablo lo que vio allí es que no estaban manifestando a Cristo. Cada vez que ustedes hagan esto, están anunciando la muerte del Señor, y de esta manera lo están haciendo. Cuando usted inclina su cabeza y toma esa copa y ese vino, usted está ahí pensando y diciendo: Señor, perdona que no estoy haciendo todo lo que tú me dices que tengo que hacer. Usted entra en ese análisis interno de pedir al Señor fuerza, de pedir dirección, porque es un tiempo de compromiso con Dios. Y ya usted se está olvidando de si eso es pan o si eso es vino, si qué es lo que hay ahí. Yo estoy pensando en mi compromiso, porque eso es lo que significa. Y estoy tomando ese pan y estoy pensando en aquel cuerpo que fue dado en la cruz por mí, que soy un perverso pecador. Por aquel vino que fue derramada la sangre por mí, que soy un perverso pecador. Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Señor, ¿cómo no agradecerte? Tu corazón se va abajo. Tú no estás pensando en ese momento y mira qué galletita trajeron, mira qué pedazo de pan. Eso no es, esto está mal aquí. ¿Cómo lo hacen de esa manera? ¿Por qué no ponen el vino real? Y déjeme decirle que alguna congregación lo hace con vino real, y eso para mí eso no está mal. No lo veo mal, pero la excusa que nosotros ponemos muchas veces, que hay personas que tienen problemas con el alcohol y eso lo puede motivar. Y entonces los niños y todas esas cosas pensamos, ¿no? Eso estaría para analizarlo, y eso es lo que ha llevado a muchos que tomen el jugo de uva. Pero el asunto, mi hermano, es que el Señor no está pensando en si es vino real o es pan real, o que ahora yo voluntariamente yo venga y diga, ¿me entiende? Con esos argumentos circulares que está llena esta congregación, esta iglesia, de decir: aquí está en este pan el mismo cuerpo de Cristo. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Y tú te dices: pero caramba, ¿de dónde salió esto? O de nosotros, como la iglesia que tiene el poder, la fuerza para decir lo que le da la gana. Y ustedes tienen que creer. Eso fue posible en la Edad Media, donde no había lo que hoy nosotros tenemos, que es la oportunidad de analizar todo lo que está escrito, todos los documentos, todo lo que ha salido, como veíamos el jueves. Hermano, lo que hay en el medio con respecto a todos los conocimientos actuales son cosas que nunca la habíamos tenido. Y cada vez tú puedes ir más y más y analizar un poco más la historia de la iglesia. Y tú te espantas con las cosas que te han impuesto, que te han obligado a hacer, que en su momento dado fueron grandes batallas, y que no son las cosas que se quedaron por poder de una iglesia en Occidente. No. Y es por eso que nosotros analizamos, cuando yo vi con argumentos reales, dice: wow, pero ¿y cómo es posible esto? Ahora en el siglo XXI sale esto, donde todos estábamos pensando: bueno, estamos celebrando Navidad y caramba, es una lástima que esto haya venido del paganismo. Cero, no viene del paganismo.
viene de corazones que en verdad querían tener un tiempo para recordar al Señor y querían manifestar al Señor como luz. Todo esto vino por un esfuerzo de personas contrarias al cristianismo. Contraria. Que comenzaron a decir, pero si están haciendo lo mismo que nosotros, están haciendo lo mismo que hacen los adoradores de Dios, del Dios Sol. Si alguien copió, fueron ellos, no nosotros. Y esa es la realidad. Y muchos están, al ver los argumentos que hay, después de años, con fervor, con una furia tremenda, diciendo cero Navidad, cero esto, diciendo, wow, espera un momentito, no es como pensábamos. ¿Pero por qué? Porque, mis hermanos, cada vez salen más documentos que jamás se habían visto. Este mundo no se detiene. Todavía hay documentos ocultos que no quieren que salgan a la luz porque van a causar muchísimos daños en el mundo y muchas cosas van a tener que ser transformadas. Y cuando salen, tenemos que entender que no han estado engañando por mucho tiempo. Por alguna razón, es que cuando un creyente celebraba Navidad no sentía ese peso ni ese dolor de que estaba mal, porque el Señor estaba diciendo, tú no estás mal. Y las iglesias a veces ahí en ese tiempo, cuando tenían ese tiempo de comunión, de recordar que el Señor ha nacido, había gozo. Un gozo que se pierde en las congregaciones apagadas, que desaprovechan la oportunidad de decir, esto ha hecho el Señor. Lo mismo que dijimos al principio, muchos no celebran la Santa Cena y se pierden de ese gozo que produce el yo tener esa relación con Dios, de recuerdo, de análisis de mi alma, de comunión con Dios y decir, Señor, tú lo hiciste por mí, Padre. Qué glorioso es ver que tú pensaste en mí. Y perderse eso, porque yo quiero hacer las cosas como yo quiero por mera formalidad. Porque es mejor para mí que lo hagamos así. Y decirle loco a los que lo practican todos los domingos. Eso es innecesario. No, gloria al Señor. Sería bueno que cada vez que nos reunamos tengamos ese tiempo de la comunión. Porque nos recordaría constantemente lo mal que estamos. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos aquí. Ustedes tienen que entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Y con esta introducción, mi hermano, y muchas cosas más que tendremos que ver con calma, porque en cada detallito que nosotros vayamos recibiendo, tenemos que ver qué es lo que el Señor nos ha estado diciendo. Yo veo que hay hermanos que toman esto como que, bueno, el vino, el pan, la copa. Yo digo, Señor, ten misericordia, porque sé que aún no entienden lo que esto es. Uno piensa que no tienen un compromiso. Por eso es que, sabiamente, las iglesias han determinado, dice, tratando de que cada persona que lo haga sea una persona comprometida con el Señor. Y le dicen, tienes que ser miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque alguien que es miembro, la iglesia entiende que lo ha visto como creyente, ha dado su voto para hacerlo pasar a la iglesia y entiende que es un creyente, pero aún así no garantiza nada. Hay muchos que te muestran que son verdaderos creyentes cuando no lo son y toman el vino, el pan y la copa y nada. Y hay personas que tal vez no son miembros de la iglesia y están ahí entendiendo más que el que es miembro de la iglesia lo que eso significa, pero resulta que no lo sabemos nosotros. Parte de la responsabilidad de la iglesia tratar de traer personas a esta celebración que sean verdaderos creyentes, que entienden el compromiso que están haciendo cuando ellos toman este pan y esta copa, que lo entiendan.
Y para eso muchas iglesias y muchas congregaciones primeramente le dan lo que nosotros podríamos llamar un catecismo, una enseñanza primaria de entender lo que están haciendo, de entender lo que es la vida cristiana, por qué están celebrando este tiempo, que no es una mera ritualidad, sino un compromiso con el Señor. Es lo que te está diciendo. Cada vez, recuerde, y me voy con esto, cada vez que usted tome ese pan y esa copa, usted estará pensando en el compromiso que usted tiene con Dios. No es que lindo se ve, qué agradable, uy, qué buen creyente soy, qué sublime y qué santo me veo. Eso no tiene importancia para Dios. Imaginémonos a Dios diciéndonos, sí, ¿y ahora qué, hijo? Dime, ¿tú estás celebrando que yo fui a la cruz, que di mi sangre por ti? Y, ay, Señor, gracias. Ahora me voy para mi casa a dormir, tranquilo, tengo tantas cosas que hacer. Y como yo soy un creyente, yo vengo dentro de 2 meses más, yo vengo y te visito tu iglesia, Señor, y ahí estoy. Entonces, cada 2 meses yo vengo y así, uy, qué bueno soy tremendo, ¿no? Y hago mi vida cristiana como me da la gana, como yo creo que es mejor y punto. Y vengo y tomo la Santa Cena y nunca está a pensar en, ¿y ahora qué? ¿Qué significa esto? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, amado Señor, Dios de misericordia, alabamos y glorificamos tu nombre por todo lo que tú eres y significas. Gracias, Padre, por la oportunidad de reunirnos nuevamente y poder hablar de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a la misma, comprometidos con lo que tu palabra nos enseña. Bendito Dios y Padre nuestro, ayúdanos a amarte más, a hacer un compromiso contigo, para que nuestro diario vivir los demás puedan ver que tú vives en nosotros, porque te hemos ingerido, te hemos comido. Tu sangre ha sido bebida y hoy vivimos por ti y para ti. Cuídanos y guárdanos, Señor, en todo lo que resta por hacer en esta gloriosa mañana y glorioso día que tú nos has regalado. En Cristo tu Hijo lo pedimos a ti, Señor, con gracia todo. Amén y amén.